Hola, en este video voy a explicarte el comportamiento de las gráficas de la cinemática, es decir, hablaremos del análisis gráfico de lo que es movimiento rectilíneo uniforme y también de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro de lo que es el MRU, vamos a encontrar dos tipos de gráficas muy comunes. La primera es la gráfica de la posición versus el tiempo t, y la segunda es, dentro de lo que es MRU, la velocidad versus el tiempo t. Empezamos aquí explicando brevemente cómo se interpreta la gráfica posición versus el tiempo t dentro de lo que es MRU. Tú sabes que en MRU hay una sola ecuación que describe el movimiento y dice que la distancia aquí es igual producto de la velocidad por el tiempo t. También que sabes que si el movimiento se da en una dirección, esta distancia aquí es igual a la diferencia de la posición final menos inicial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos aquí el movimiento en una dirección, digamos en el eje X. Si imaginamos que en cierto instante el cuerpo se encuentra ubicado en la posición, imaginemos en el punto X5, y luego se traslada a una posición por acá, imaginemos al punto X9. Estaba antes en el punto X5, el cuerpo se mueve luego al punto X igual a 9, significa pues que la distancia es esta separación que hay entre el punto 5 y el punto 9. Y esa distancia, ¿cómo la calculamos? Restando el 9 menos el 5 y te queda pues un 4. O sea, la distancia en este caso específico es 4. ¿Cómo saqué el 4? Restando en este caso la posición final, que es el punto 9, menos la inicial, que es el punto 5. Entonces, de forma general, esta distancia que es igual a la diferencia de posición final menos inicial. Es decir, aquí me queda en esta ecuación así, ve, distancia posición final x final menos inicial. Esa es mi distancia de, y aquí le igual a la ecuación a producto de la velocidad por el tiempo transcurrido, el tiempo t. Si esta ecuación despejamos la posición, nos queda pues que la posición final aquí va a ser igual a la posición inicial más cuanto más el producto de la velocidad por el tiempo transcurrido, el tiempo t. Pero aquí de forma general puede ser con signo positivo más o negativo signo menos. Entonces, esta es la ecuación que trabajaremos aquí en la parte gráfica de la posición versus el tiempo t. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? ¿Cómo se interpreta esta ecuación? Posición versus el tiempo t. Si chequea la ecuación, tiene pues de forma matemática la estructura de qué? De la gráfica de una recta. Entonces, esta ecuación es una recta. Si la llevamos al gráfico, trabajamos siempre en física, se coloca en el eje horizontal, se coloca el tiempo sistema internacional en segundos, y en el eje vertical se coloca en este caso la posición que hemos llamado el eje X. Entonces, aquí coloca la posición en tu eje vertical en metros y en la horizontal colocas el tiempo en segundos. Ahora, ¿qué se entiende? Que esto sea la porción de la derecha. Como este eje es el normalmente conocido como eje horizontal, es decir, esta parte gráfico, ¿qué implica esto? Pues que de la mitad o del origen de coordenadas hacia la derecha es la parte de X positivo y a la izquierda es la parte de X negativo. Si yo invierto esta gráfica que está así horizontal, yo la coloco de forma vertical, te queda pues esta porción es lo que está indicado en la gráfica del origen hacia arriba, es tu X positivo gráficamente lo que está orientado a la derecha, mientras que la otra porción del X a la izquierda es lo que está en la gráfica aquí indicado del origen hacia abajo y es lo que va a la izquierda o al X negativo. Entonces eso es lo que significa que aquí se haya puesto pues a la derecha esta porción de aquí hacia arriba, y a la izquierda la porción de aquí hacia donde, hacia abajo. Muy bien, entonces veamos cómo es el comportamiento de esta ecuación. Como ya te mencioné, es una recta, y ¿qué ves aquí? Que esta ecuación de la recta está empezando en un punto X inicial X0. Por aquí lo imaginamos que ese punto está ubicado aquí. Digamos que por aquí se encuentra el punto X inicial X0. Si yo grafico la ecuación que ves acá con signo positivo, indica que la ecuación es una recta que tendrá una pendiente positiva. Y gráficamente, pues, una ecuación de una recta con pendiente positiva es una recta que crece de esta forma, va aumentando, digamos, en la gráfica se va orientando hacia el X positivo a la derecha. Pero también, si yo grafico la otra porción de la ecuación con el negativo, implica que la ecuación de la recta tendrá una pendiente negativa. ¿Y eso qué significa? Pues que el cuerpo se va acercando cada vez hacia la parte de los X negativo hacia la izquierda. Pero ¿qué sacamos de aquí?
gráficamente. Como son rectas, lo que tú sabes por geometría que tengo las pendientes o matemáticamente las tangentes. Así que por aquí voy a ubicar, por ejemplo, un punto referencial. Digamos que yo ubico este punto referencial y aquí trazamos pues una pequeña tangente para evaluar y qué significa físicamente esa tangente de esa recta que estoy pintando en este momento, la recta de pendiente positiva. Si aquí yo le pongo un ángulo tita, una tangente del ángulo tita es la pendiente de aquella ecuación de la recta de pendiente positiva. Pero, ¿qué más te das cuenta? Mira, este cateto vertical, ¿qué es lo que mide físicamente en la ecuación, en la gráfica? Si aquí observamos, yo puedo, por ejemplo, trazar aquí su corte o intersección del eje vertical en este instante. Mira, si yo proyecto este corte, está prácticamente intersectando al eje vertical en este punto que le llamo por aquí un punto X1. ¿Y qué se entiende físicamente esto? Que en esta gráfica, este cateto vertical está prácticamente calculando la distancia que hay entre el punto X0 y el punto X1. O en otras palabras, es un cambio de posición. Yo le voy a colocar aquí gráficamente esa distancia que hay entre el punto X0 y X1, le llamo simplemente cambio de posición y lo voy a colocar de forma vectorial, así ve. Y eso que es físicamente es la distancia o el vector de desplazamiento. ¿Y qué más te das cuenta? Que este cateto horizontal que es por aquí, este cateto horizontal es un cateto que está midiendo un tiempo transcurrido, porque este eje horizontal es el eje tiempo. Por lo tanto, este cateto del gráfico, como es un cateto que está paralelamente al eje tiempo, lo que está indicándote es, en este caso, un intervalo de tiempo o simplemente pues un tiempo t. ¿Y qué sacas ahí? Saco pues de la gráfica, de aquí que saco lo siguiente, saco pues que la tangente de esa recta de pendiente positiva o la tangente del ángulo tita que es igual. Cateto opuesto que es el vector distancia o desplazamiento sobre un tiempo t. ¿Y esto qué es? El cociente distancia entre tiempo que es la velocidad. Por lo tanto, esto me da un vector velocidad. Pero si este cociente en la gráfica se aprecia que es positivo, me queda pues obviamente una velocidad positiva y como está moviéndose en el eje X, que interpreto ahí que el movimiento de esta partícula en esa ecuación o en esa gráfica es un movimiento que va hacia donde en el eje X hacia la derecha. Entonces, siempre que tengas una gráfica de MRU cuyas coordenadas son posición y el tiempo t, las tangentes de la recta son las velocidades. Si la tangente es positiva, como el caso que ves aquí, tengo una velocidad positiva obviamente, y el cuerpo que indica que se está moviendo hacia el eje X positivo, o sea, se va hacia dónde, hacia la derecha. Caso similar sucede con la otra recta que ves aquí, ve. Esta recta tiene una pendiente negativa, por lo tanto, igualmente digo por acá, si aquí le colocas un ángulo, por ejemplo, un ángulo alfa, que sacas igual de la gráfica, que la tangente del ángulo alfa aquí es igual a este cateto que está aquí, cateto vertical, entre el cateto horizontal. Pero ya hemos dicho que en este gráfico el cateto vertical, que es lo que mide una distancia, y el cateto horizontal, que es lo que mide un tiempo. Por lo tanto, de esta otra ecuación que ves aquí, ¿qué puedo afirmar aquí? Y aquí pues tú afirmas lo siguiente, y aquí sacamos la siguiente afirmación. Digo pues que en este gráfico la tangente, la recta de pendiente negativa o tangente de alfa, que va a ser igual, es igual físicamente el cociente de una distancia entre un tiempo t. ¿Y eso qué es? Es una velocidad. Pero como en este caso es una recta de pendiente negativa, esta velocidad es un vector negativo. ¿Y qué indica que sea un vector negativo en el eje X? Indica que la partícula en cuestión se está moviendo hacia el eje X a la izquierda, hacia los X negativos. Entonces, como conclusión, en este tipo de gráficas, cuyas coordenadas en MRU es posición y el tiempo t, la gráfica es una recta obviamente, que puede ser una recta de pendiente positiva o una recta de pendiente negativa. Si la pendiente es positiva tendrás una velocidad positiva y significa que el cuerpo se mueve en el eje X positivo a la derecha. Si tengo el caso contrario, una recta de pendiente negativa como la que ves aquí, tendré pues una velocidad negativa también. Y eso que indica que el cuerpo
se está moviendo hacia donde el eje X negativo hacia la izquierda. Eso es lo que sacamos aquí gráficamente de la primera fórmula que estamos indicando en la gráfica, posición versus el tiempo t. Muy bien, eso es la primera gráfica en MRU. La segunda gráfica que veremos aquí en MRU, porque son dos, aquí en MRU son dos, es la gráfica de la velocidad versus el tiempo t. Una velocidad y el tiempo t, ¿cómo se grafican? Siempre debes graficar en el eje horizontal el tiempo, sistema internacional en segundos, y en este caso en la vertical colocamos la velocidad en metro por segundo, sistema internacional, donde ya hemos dicho que aquí obviamente es el origen de coordenadas, de aquí hacia arriba tengo velocidad positivas y de aquí hacia abajo tengo velocidad negativas. Como ya hemos dicho que si yo encuentro una velocidad positiva, el cuerpo se va a la derecha. O sea, en este gráfico, toda esta parte que ves aquí, si estamos en la parte de velocidad positiva, el movimiento es en el eje X a la derecha. Mientras que cualquier dato de velocidad que en la gráfica esté en la parte negativa, te indicará pues que el cuerpo se mueve hacia dónde, hacia la izquierda. Eso lo hemos comentado hace un instante en la gráfica posición versus el tiempo t. A ver, aquí imaginemos, no estamos hablando de MRU, la velocidad es constante. Si aquí imaginamos un cierto valor, digamos por aquí, una velocidad V1. Como estamos ubicándola en la parte positiva de la gráfica, indica que el cuerpo se mueve a la derecha. Y como es una velocidad constante porque es MRU, obviamente su gráfica es simplemente un trayecto o un tramo horizontal. Esta es su gráfica. ¿Por qué? Porque no cambia la velocidad, no aumenta ni disminuye en el tiempo, o sea, se mantiene constante. Es lo que indica la gráfica, que sea una velocidad constante, no cambia en el tiempo, no, o sea, no aumenta ni tampoco disminuye, se mantiene constante, gráficamente es un tramo horizontal. Y digamos que el tiempo transcurre desde el segundo cero hasta aquí, un tiempo, llámale por aquí, un tiempo t1. Imaginemos otro caso por aquí, que de pronto esta velocidad cambia de más v1, cambia un valor menos un negativo por aquí, llámale un v2. Si estamos graficando una velocidad negativa, el v2 negativo, porque estamos en la parte negativa, ¿qué indica eso? Que el cuerpo se mueve a la izquierda. ¿Pero de dónde? A partir del instante t1 a otro tiempo por acá, llámale un tiempo t2. O sea, gráficamente esto vendría a ser así, ¿ve? Por aquí te has dado más o menos su proyección de este valor de la velocidad, y aquí empezamos a graficarlo a partir del instante que nos hemos quedado, que es el instante, en este caso, el instante t1. Y de aquí inicia su gráfica de esta parte negativa, a partir de aquí se grafica y el tiempo transcurre hasta otro instante por aquí, llámale por ejemplo un instante de tiempo, hasta un tiempo por acá, imaginemos un tiempo t2. ¿Qué significa esto? Significa pues lo siguiente, mira, que en este caso del gráfico de velocidad y tiempo, del segundo 0 al segundo de tiempo t1, tengo un movimiento con una velocidad positiva, el cuerpo se movió hacia la derecha. Pero a partir del tiempo t1 hasta el instante de tiempo t2, le hemos colocado una velocidad negativa. ¿Qué indica eso? Que el cuerpo se va a la izquierda. Por lo tanto, a partir de aquí, de este instante, la gráfica de la velocidad es un trayecto horizontal, pero a la izquierda, que se grafica obviamente del instante t1 al instante t2. Ahora, ¿qué saco de esa gráfica? Bueno, pues mira, si ves aquí en esta primera parte de arriba, tengo un área. ¿Y por qué te preguntarás por qué una área? Porque geométricamente un área, ¿cómo lo calculas? Producto del lado por lado. Ahora, ¿qué significa físicamente aquí si yo multiplico lado por lado? Si yo multiplico ese lado que es velocidad por este lado que es un tiempo, el producto de velocidad por tiempo físicamente que es distancia. O sea, el área de esta parte que es sombreado, como se calcula multiplicando el lado velocidad por el lado tiempo, físicamente distancia. ¿Qué digo por aquí? Pues que de esta gráfica la distancia es el área. Llámale por aquí distancia 1, es geométricamente el área 1, y va con su signo. Acá esta otra área es la distancia de 2 y geométricamente es la otra área, pero como es negativa, porque está en la parte negativa, es menos un área 2. Me refiero geométricamente a un área, no es que esta unidad del producto que te quede aquí tenga metro cuadrado. Me refiero geométricamente a la forma de cómo la calculamos. No es que esta área 2
la midas en metro cuadrado. ¿En qué se mide aquí? Se mide en metro porque es una distancia físicamente, pero geométricamente la calculaste como un área multiplicando lado por lado. Pero ojo, este lado que es velocidad, este lado que es tiempo. Si tú multiplicas velocidad por tiempo, te queda obviamente dimensión o unidad de distancia en metro sistema internacional. Entonces, ya tengo por aquí otra información adicional, que en la gráfica velocidad versus el tiempo t, el área es una distancia. Pero te pueden preguntar aquí dos cosas: la distancia y el espacio, porque ya sabes que son diferentes. Distancia no es igual que espacio. Entonces, ¿qué digo por aquí? Bueno, pues del segundo 0 al segundo T1, el cuerpo se movió hacia donde, hacia la derecha. O sea, por aquí lo graficamos así, ve. Del segundo 0 al segundo T1, el cuerpo se movió una distancia a la derecha, que en la gráfica es este vector que he puesto aquí, un vector distancia o desplazamiento, un vector D1. Y luego que observas que a partir del instante T1 al instante T sub 2, como tengo una V negativa que indica eso, que el cuerpo se movió a la izquierda. Entonces por aquí, este cuerpo prácticamente se regresó y hace este movimiento hacia donde, hacia la izquierda, y digamos que por aquí se terminó. Entonces, del gráfico, ¿qué puedes afirmar? Si yo te preguntara, por ejemplo, que me digas cuál es el gráfico, la distancia y mi espacio, sabiendo que se movió en un tramo a la derecha y luego a la izquierda, ¿cuál es tu respuesta, la distancia y tu espacio? Si te das cuenta, pues, el movimiento fue prácticamente así. Empezó en el segundo 0, pasa el tiempo, hace el tiempo T1, y luego se regresó y terminó en el tiempo T2. Empezó en este punto y terminó por aquí. Pero que sabes que la distancia 1 es el área 1, la distancia 2 es el área 2. Por lo tanto, si yo te preguntara cuál es la distancia y cuál es el espacio que correspondes, si empezó en este punto y terminó aquí, el vector que va uniendo el punto inicial con el punto final, el vector amarillo, eso es el vector distancia total en el recorrido. Llámale por aquí entonces distancia o desplazamiento, una distancia d. Si yo te pregunto entonces cuál es de la gráfica v y t la distancia que respondo, se responde así, ve que la distancia que es igual, si ves en la gráfica este segmento amarillo que es el vector distancia, lo calculo restando el vector de 1 menos el vector de 2. Y gráficamente, ¿qué es? D1 es el área 1, D2 es mi área 2. Por lo tanto, ¿qué digo? Que este segmento de aquí, el D, es la resta de área 1 menos el área 2. Entonces aquí, ¿qué digo? Pues que la distancia D es gráficamente la resta del área 1 menos quien menos el área 2. Pero de forma más general, como he puesto cada área con su signo, que digo también que la distancia de forma general, ¿a qué es igual? Será pues la sumatoria de todas las áreas que puedo encontrar en el gráfico, todas las áreas, y cada una con su signo. O sea, si positiva con signo más, si negativa, negativamente con su signo. Entonces, si depende distancia de una gráfica V y T, la distancia es la suma algebraica de las áreas, porque en la suma algebraica estoy incluyendo el signo que le corresponde. Pues si yo te preguntara el espacio L, ¿cuál es tu espacio? Gráficamente, ¿qué aprecias? Que el espacio es la longitud de todo el camino, o sea, de 1 más lo que mide el camino de 2. De 1 más de 2, o sea, toda esta línea naranja que ves aquí es el espacio. Y eso que es la suma del segmento de 1 más el segmento de 2. O en otras palabras, el área 1 más el área 2. Entonces, en este gráfico, el espacio que es igual es el área 1 más cuánto, más lo que mide el área 2. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy sumando todas las áreas, pero todas ellas de forma positiva, o sea, en valor absoluto. Por lo tanto, en forma de conclusión, si tengo una gráfica V y T, ¿qué es lo que hacemos aquí? La distancia que es igual, distancia es la suma algebraica de áreas. Y el espacio que es igual, la suma de áreas, pero todas en valor absoluto. Entonces así es como tú interpretarías una gráfica de coordenadas de velocidad versus el tiempo transcurrido, el tiempo t. Porque ya sabes también que de aquí hacia arriba son V's positivas, es porque el cuerpo se mueve a la derecha. De aquí hacia abajo son V's negativas, porque el cuerpo se va a la izquierda. Entonces así es como tú debes interpretar una gráfica velocidad versus el tiempo t. Muy bien, ya tengo ahí la gráfica V y T en MRU.
Bien, ahora seguimos con las gráficas de, en este caso, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí vamos a encontrar tres gráficas. La primera es la gráfica de velocidad con el tiempo, la segunda posición y el tiempo, y la tercera la aceleración con el tiempo t. Empezamos graficando por aquí velocidad versus el tiempo t. En este caso vamos a graficar la ecuación de mRV que nos describe la velocidad en función del tiempo t. ¿Cuál ecuación? Que la b final aquí es igual a la inicial más menos el producto de a por t. Esto que ves aquí geométricamente es la ecuación de una recta, por lo tanto lo que aquí graficamos son rectas, pero puede ser igual que el anterior caso con signo más, recta de pendiente positiva, con el negativo una recta de pendiente negativa. ¿Cómo se entiende esto? Como ya hemos dicho que siempre colocas en el eje horizontal el tiempo y en la vertical coloca la velocidad, en este caso, pues, ¿qué hacemos aquí? Se entiende que la recta empieza en el punto V0 o en el dato velocidad V0 o inicial. Imaginemos que se encuentra por aquí este punto, que aquí se encuentra el dato de la velocidad inicial del movimiento variado. Si yo grafico la ecuación con signo positivo, es porque el cuerpo acelera, o gráficamente es porque la recta de pendiente positiva. ¿Y eso qué significa? Que a partir del punto B0 la recta empieza aumentando su comportamiento con una pendiente positiva. Si yo graficara el otro signo con el negativo, ¿qué indica eso? Que la gráfica es una ecuación de una recta que va con una pendiente negativa, tendrá este comportamiento. Entonces, ¿cómo se interpreta nuevamente esto? Como estos son rectas, gráficamente son rectas, se entiende que la pendiente o la tangente no cambia. Así que si yo nuevamente por aquí saco la tangente de la recta, imaginemos esto, aquí le colocas un referencial y saco la tangente de la recta. ¿Qué hacemos aquí? Si aquí le pongo, por ejemplo, este ángulo, llámale por aquí un ángulo tita, ¿qué digo por aquí? Bueno, voy a buscar cuál es la tangente de la gráfica. ¿Y cómo hacemos eso? Igual que el anterior, voy a cortar, en este caso, al eje velocidad o al eje vertical en esta posición del gráfico que estoy indicando, cortamos en esta posición y ¿qué te das cuenta? En este punto corta con otra velocidad, porque es el eje vertical la velocidad. Entonces por aquí tendrá otra velocidad, llámale por aquí una velocidad V1. Ten en cuenta el gráfico que está empezando con una velocidad V0 y en este instante tendrá una velocidad en este punto una V1. ¿Qué te das cuenta? Que esta longitud, geométricamente esta longitud, es un cambio de velocidad. Está cambiando de V0 a V1. Por ejemplo, imaginemos que esto fuera 2 metros por segundo y acá fuera, digamos, un 5 metros por segundo. Está cambiando de 2 a 5. Ese cambio de velocidad es una variación de velocidad. ¿Cuánto es? De 2 a 5 cambiaría un 3. Entonces aquí, este cateto vertical lo que está midiéndote o lo que está indicando gráficamente es la variación de esta velocidad, de V0 a V1. Entonces por aquí lo anotamos matemáticamente, este cateto mide la variación del vector velocidad. Y obviamente se repite en el cateto horizontal, como es un cateto que está paralelamente al tiempo, este cateto, ¿qué es lo que mide? Mide el intervalo de tiempo transcurrido o simplemente lo que mide pues es el tiempo t. ¿Y qué digo ahora? De la gráfica que sacas por aquí, lo siguiente, sacas que la tangente del ángulo tita o de la recta de pendiente positiva, que es igual, gráficamente es el cociente de la variación o cambio de velocidad entre el tiempo t. Y eso físicamente, ¿qué es? Es una aceleración. Esto, la variación de velocidad entre tiempo es el vector aceleración. Si la recta de pendiente positivo me queda una tangente positiva, ¿qué indica eso? Que tengo una aceleración positiva. ¿Y qué sabes? Que si el movimiento presenta una aceleración positiva, el cuerpo acelera. Es lo que ves aquí. En la recta cuya pendiente positiva es porque el cuerpo está aumentando la velocidad, el cuerpo está acelerando. No olvides esto, que esta separación geométricamente del punto V0 al punto V1 mide el intervalo o el cambio o incremento de velocidad, como quieras llamarlo. Esto es la variación o incremento de quién, de el vector velocidad. Gráficamente es eso. Igual pasa por acá con la otra recta. Si aquí le colocas, por ejemplo, un ángulo alfa, que digo por aquí, lo mismo. Que sacas por aquí, lo siguiente, digo pues, de esta otra recta,
que la tangente de la recta, que es el ángulo alfa, aquí es igual que el anterior, cociente de este cateto vertical. Pero ¿qué digo ahora? Que va a cambiar de un valor V0 a un valor que se hace más pequeñito, se acerca al cero, se está frenando, entonces tengo una tangente negativa. Y este cateto que mide variación del vector velocidad nuevamente, y este cateto que es lo que mide el tiempo, o sea, si lo coloco en forma matemática, la tangente de la recta o tangente de alfa, en este caso aquí es igual la variación del vector velocidad sobre el tiempo o intervalo de tiempo transcurrido. Y esto que es físicamente la variación de velocidad entre tiempo, que es una aceleración. Pero como es una recta negativa, su pendiente negativa, tengo aquí un vector de aceleración negativo. ¿Y qué implica eso? Que en este caso, en este gráfico de aquí, cuya recta es de pendiente negativa, el movimiento es desacelerado. El movimiento frena. Pero ojo, aquí no frena de forma indefinida. ¿Qué es lo que sucede? Solo disminuye del V0 hasta qué punto, hasta aquí se hace cero. Y aquí la recta se continúa, aquí va aumentando de 0, menos 1, menos 2, menos 3 y aumenta negativamente. Significa pues que en este tipo de gráficas con pendiente negativa, en este tramo de aquí frenó hasta 0 y a partir de aquí aumenta negativamente a partir de 0, pero con la misma aceleración. Entonces, en este tipo de gráficas tengan mucho cuidado cómo se interpretan. En esta porción de aquí frenó hasta que se detiene 0 y como la recta continúa, a partir de aquí aumenta negativamente y se va moviendo hacia la izquierda. Lo que tengo aquí, el intervalo de velocidad negativa se va a la izquierda acelerando. Ese es el significado de ese tipo de gráficas. Entonces, ¿qué concluyes aquí? Que una gráfica de MRV, velocidad versus el tiempo t, las rectas, sus tangentes que son aceleración. Y obviamente aplicar el concepto anterior de gráfica V y T, el área que es distancia, el área bajo la curva es una distancia. Igual que lo que interpretamos hace un instante en la gráfica de MRU, velocidad versus el tiempo T. Muy bien, la segunda gráfica de MRV, posición y tiempo T. Mira, esta es la ecuación que graficamos aquí, la ecuación de la distancia en MRV. Es la ecuación de una distancia, pero en la cual tengo la variable tiempo al cuadrado. Es una parábola. Pero nuevamente la distancia que es igual posición inicial menos final. Lo que expliqué hace un momento en MRU, la distancia es la diferencia de posición final menos inicial. Si de esa ecuación despejamos la posición final, te queda así, ve, que la posición final aquí es igual a la inicial más todo lo que sigue más v inicial por tiempo t más menos aceleración por el tiempo al cuadrado sobre cuánto, sobre un 2. Y esto es lo que estamos graficando aquí. Esta es la ecuación de la parábola que estamos viendo en la parte gráfica. Esta es su ecuación. Recuerda que geométricamente, si yo tengo una función con dos variables y una es al cuadrado, eso gráficamente ¿qué es? Es una parábola. Ahora, ¿cómo se interpretan estas parábolas? En este caso te das cuenta que tiene un comportamiento por un tramo, disminuye el X, se va al origen de coordenadas, luego ¿qué hace? Se aleja del origen hacia la derecha. Ese comportamiento. Pero aquí lo que más importa es cómo interpretamos, cómo saco la velocidad, por ejemplo, de este tipo de gráficas. Si aquí imaginamos que empezó en un punto, llamarle por aquí un punto X0. Y lo que más me importa aquí es saber cómo saco la velocidad. Como estamos hablando de MRV, cambia constantemente la velocidad. Entonces, los puntos que vamos a encontrar aquí gráficamente que son velocidades instantáneas. ¿Y cómo lo sacas eso? Con esta siguiente interpretación. Que digo por aquí que en este tipo de gráficas trazamos una recta tangencial a la curva. Y en aquel punto que hago un corte tangencial, en ese instante tengo una velocidad instantánea en ese momento. Pero ¿cómo la sacamos? Con la tangente. Si por aquí trazo otra recta tangente, por ejemplo, así ve, que digo por aquí, igual que en el punto que hago la tangencia, en ese punto de tangencia con la curva, en ese instante tengo aquí, o estoy calculando aquí gráficamente la velocidad en ese instante, porque recuerda que se me robé, cambia la velocidad. Entonces por aquí, si a este punto yo le llamo, por ejemplo, un punto 1,
Y aquí llámale, por ejemplo, un punto 2, la tangente de esta recta que ves aquí color verde, llámale alfa, es la velocidad 1. A la recta que ves por aquí rosado, llámale por aquí un ángulo tita, me da la velocidad en el punto 2. Digo por aquí entonces de gráfico que la tangente de gráfico del ángulo alfa, que es la recta color verde, me está dando prácticamente la velocidad de quién, de la partícula en el punto hemos llamado V1. Como es positiva, pone aquí el vector también para que se entienda, es un vector positivo. Igual, para la recta rosada, la tangente de ella hemos llamado tangente del ángulo tita. En el punto de tangencia que me arroja ahí, la velocidad que tendría la partícula en el punto 2, que hemos llamado aquí V2. Pero, ¿qué pasaría si graficamos, por ejemplo, rectas en este tramo? Igual, pero como son rectas negativas, tendrías una velocidad negativa. Indica eso, que toda esta parte que ves aquí, del vértice de la parábola hacia acá, son V's negativas. O sea, el cuerpo se va a la izquierda. Y a partir de aquí, hacia lo que continúa por acá, son V's positivas, el cuerpo se va a la derecha. Ese es el movimiento. En ese tramo, la partícula que hace, se mueve a la izquierda y va frenando, frenando, frenando hacia cero y empieza aumentando a la derecha. O sea, el movimiento es aquí, en esta curva que he pintado, es así. Empieza en X0 y se va a la izquierda frenando, 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 y luego que se detiene y empieza a la derecha el movimiento acelerando. Es lo que ves aquí, es el comportamiento de esto. Pero aquí lo que más importa a nivel de academias es que de esta gráfica posición y tiempo, que es una parábola, las tangentes en cualquier punto de la curva me dan la velocidad en ese punto que está calculando. Entonces, algo muy sencillo, gráfica, posición y tiempo en MRV, las tangentes, las rectas que me dan la respectiva velocidad. Y la otra gráfica que veremos aquí en MRV es la gráfica aceleración y tiempo t. Esto es bien sencillo de interpretar. Solo graficas por aquí en el eje la aceleración y acá en el otro eje horizontal el tiempo. Recuerda que puedo encontrar también por aquí una aceleración negativa en la parte de abajo. Pero aquí lo voy a explicarlo de forma general. Se interpreta igual. ¿Qué sacas aquí? Algo muy sencillo. Que esta área que ves aquí, ve, esta área sombreada me indica pues algo físicamente. Que digo por aquí, de esta ecuación digo que esta área, que va a ir con su signo obviamente, me indica la variación o el cambio del vector velocidad. Eso es todo lo que debes saber aquí. En una gráfica de coordenadas, aceleración versus el tiempo t, tengo pues que el área que ves aquí, esta área sombreada es o me indica la variación o el cambio del vector velocidad. ¿Y por qué le pongo vectorial? Porque tendrás por aquí también, por ejemplo, en la parte negativa una aceleración que puede ser cuando frena el cuerpo. Ya dijimos que es una negativa, el cuerpo frenaba. O sea, aquí yo puedo graficar también en el eje negativo de la aceleración y puedo encontrar ahí otra área negativa. Pero siempre, siempre el área que encontramos, que es lo que marca o que es lo que mide la variación o el cambio del vector velocidad. Entonces, estas son las tres gráficas más importantes que encontramos aquí dentro de lo que es MRU. Así que, primero, antes de hacer un cálculo en ese tipo de problemas con gráfica de cinemática, debes saber identificar si estamos en MRU o en MRV. ¿Cómo lo sé? Si estamos en MRU, si yo tengo la coordenada V y tiempo t, las gráficas son rectas, cuyas tangentes son aceleración. Si estamos hablando de MRV y graficamos posición y tiempo t, ya no son rectos como el caso de MRU, son parábolas. Y las tangentes en la parábola que son las velocidades. Y la gráfica es muy, muy sencilla. Si graficamos la aceleración y el tiempo t, el área que me da el cambio o la variación de velocidad, que es muy distinto a que tengamos este tipo de gráficas por acá. ¿Ve? En MRU solo habían dos. Primera gráfica, posición y tiempo t. Pero aquí la gráfica que son rectas. Siempre que tengas graficado posición y tiempo t, y si las gráficas son rectas, estamos hablando de ¿qué? De MRU. ¿Y qué sacas ahí? Que la tangente de la recta que es ahora es una velocidad. Eso es lo que debes saber. Y la otra gráfica de V y T, las áreas que son distancias, pero debe diferenciar entre la distancia y el espacio. Distancia que es la suma de áreas de forma algebraica, o sea, va con su signo si quiero distancia. Pues si quiero el espacio, es la suma de áreas, pero ¿en qué? En valor absoluto. Muy bien, entonces,
Eso es todo lo que debes entender en teoría para la parte de aplicación. Ahora sí, pasamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios de aplicación de gráfica de cinemática. Bien, voy a empezar con esta pregunta 17. Dice, en el movimiento rectilíneo de un móvil se muestra la gráfica aceleración versus el tiempo t. Si parte con una velocidad negativa, 2 metros por segundo, en el tiempo t0, esta es la velocidad inicial para el instante inicial t0. La pregunta es, ¿qué velocidad tendría el móvil en el instante de tiempo de 8 segundos? Y la gráfica que nos han mostrado son unas gráficas cuyas coordenadas es aceleración y el tiempo t. Obviamente, pues esta gráfica que corresponde a movimiento rectilíneo, en este caso uniformemente variado. Pero bueno, hago la observación, no es del todo movimiento MRV, porque aquí tengo un tramo en el cual tengo una aceleración que cambia. En este tramo no es MRV, porque recuerda que para que sea MRV debo tener una aceleración constante en el movimiento, que solo cumpliría en este segmento del tiempo de 4 a 8, ahí sí es MRV. Entonces por aquí vayamos entendiendo un poco las gráficas. Este movimiento es rectilíneo variado, sí, pero no es MRV todo el movimiento exactamente. ¿Por qué no es todo MRV? Porque te repito una vez más, en este tramo que ves aquí, tengo una aceleración que cambia de 0 a 2. Si cambia la aceleración, no es MRV. Entonces, en este caso, voy aquí indicando, en este caso, pues, en el intervalo de tiempo de 0 hasta 4, aquí tengo un movimiento rectilíneo variado. ¿Es correcto? Sí, porque tengo una aceleración que cambia. Pero en el tiempo de 4 a 8, aquí sí es movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ahí sí tengo una aceleración constante. Pero la teoría que te expliqué se cumple igual que en estas gráficas cuyas coordenadas es aceleración y el tiempo t, que dijimos que el área bajo la curva es en este caso la variación del vector velocidad. Si la pregunta es que calculemos cuál es la velocidad en el tiempo 8, hasta aquí te han preguntado y tengo un dato que en el tiempo 0 sea, voy a calcular el área del instante de tiempo 0 hasta el instante de tiempo 8. Todo el área bajo la curva es lo que te han preguntado prácticamente aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Solo vas a calcularme de esta gráfica cuánto es el área. ¿Cuál es el área que tendríamos aquí bajo la curva? Por lo tanto, como es una figura conocida, en este caso es un trapecio, el área es muy conocida también. El trapecio, su área, ¿cómo se calcula? La semisuma de bases por cuanto por la altura de, en este caso, el trapecio. O sea, lo tengo directo. Que sabe por teoría aquí que el área bajo la curva, como todo está en la parte positiva, no hay problema. Esta área que es igual a la variación o el cambio del vector velocidad de forma vectorial. Recuerda que, ¿por qué le pongo vectorial? Porque yo puedo encontrar una área por acá en la parte negativa. Y ahí si va con el signo, es por eso que es importante que le pongamos aquí la simbología variación de velocidad de forma vectorial. Ahora, el área la conocemos si esta área que ves aquí es un trapecio. ¿Cómo la calculas? Es la semisuma de bases. Esta base menor, ¿cuánto mide? Del tiempo 4 al tiempo 8, esa base, ¿cuánto mide? 4 a 8 mide 4, ¿verdad? La base menor mide 4. ¿Más cuánto mide la base mayor? La base mayor es la separación que hay del instante 0 al instante 8. Ese intervalo de tiempo, ¿cuánto mide? De 0 a 8 mide 8. Entonces, la base menor que mide 4 más la base mayor que mide un 8. ¿Entre cuánto? Entre 2 por la altura. ¿Cuál es de la gráfica la altura del trapecio? El gráfico, pues, la altura del trapecio es esta longitud geométricamente. ¿Y cuánto mide esa longitud? Mide, pues, 2. Entonces, la altura del trapecio geométricamente mide 2. Digo geométricamente porque no es una altura, digamos, que se mide en metros. Digo geométricamente porque estamos haciendo la analogía con la figura geométrica, pero no es que diga que esa altura se mide en metro, ¿ya? Mide 2 y acá pongo variación de velocidad. ¿Qué es la variación? La velocidad final menos el vector velocidad v inicial. Si aquí hacemos el cálculo simple, esto se canceló y te queda pues en la parte izquierda 8 más 4 es un 12. La parte derecha, la final es lo que buscamos, el vector v final menos cuál es el vector v inicial. Si me está diciendo que empezó con una velocidad negativa, aquí tengo el dato negativo, el vector v inicial, el signo está incluyendo ahí en la expresión,
el vector inicial, ¿cuánto es? Negativo. ¿Negativo cuánto? Negativo 2. ¿Qué indica el negativo 2? Que el cuerpo se movió inicialmente a la izquierda. ¿Qué te queda ahí el ojo? Te queda pues que 10 metros por segundo, y positivo es, ¿qué cosa ahora? El vector velocidad final. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta es cuál es la velocidad, por lo tanto, ¿qué respondemos? Que la velocidad final en magnitud, ¿cuánto es? En este caso, para el instante de tiempo, 8 segundos, es cuánto, 10 metros por segundo, la respectiva velocidad en el instante de tiempo 8 segundos. Por lo tanto, en esta pregunta que marcaríamos alternativa C. La velocidad en ese instante es un vector positivo. ¿Qué indica eso? Que es un cuerpo que en este instante está que se mueve hacia dónde, hacia la derecha, porque el vector te queda positivo. Aquí le puse la magnitud, pero es un vector positivo, indica que está orientado el movimiento hacia la derecha, sabiendo que empezó con una velocidad negativa. ¿Qué indica eso? Que inició el movimiento a la izquierda y de pronto para el segundo 8 ya está moviendo hacia la derecha con una magnitud de velocidad 10. Esa fue entonces la pregunta número 17. Otra por acá, la pregunta, por ejemplo, número 16. En la pregunta 16 nos han dicho, pues, en la pregunta 16 dice, la gráfica muestra la velocidad versus el tiempo t de un móvil que viaja en línea recta. Dice hallar la velocidad máxima. Mira, este movimiento, como esta es la velocidad, este eje es velocidad, que te das cuenta que la velocidad cambia. Aquí tengo una velocidad, aquí tengo otra velocidad, va cambiando. Es un movimiento variado nuevamente, es un movimiento variado. Así que vamos a buscarle cuál es la máxima velocidad que nos han preguntado. Pero, ¿qué te das cuenta? Recuerda, no es la gráfica que colocamos en teoría de X y T en la parábola de MRV. Es una gráfica de coordenadas V y T. V y T. ¿Qué decías en la gráfica de V y T en MRV? Que si la gráfica era V y tiempo t, si era MRV, la gráfica eran rectas, cuya tangente era aceleración. Aquí no ocurre eso. Las tangentes no son constantes, las tangentes son variables, por lo tanto, es un movimiento variado, sí, pero no uniformemente variado. Es movimiento variado porque está cambiando la velocidad, pero el cambio de velocidad no es uniformemente. Este movimiento que ves aquí no es MRV, es MRV, movimiento variado, pero no uniformemente variado, porque date cuenta que aquí las tangentes son las aceleraciones y aquí no son constantes. Por lo tanto, si yo no tengo la aceleración constante, no puede ser MRV. Bueno, aquí solo te han preguntado cuál es la máxima velocidad. ¿Qué te das cuenta? Te das cuenta lo siguiente, mira, por aquí voy graficando pues de una forma más grande el esquema. Las coordenadas que me han indicado, pues te han indicado que en el eje horizontal siempre, eso sí, siempre es en el eje horizontal, coloca siempre el tiempo, en este caso en segundo sistema internacional, y en la vertical aquí está la velocidad en metro por segundo. ¿Qué te das cuenta? Pues que la gráfica corresponde pues a que es una curva parabólica, más o menos así, una curva parabólica, y llega hasta aquí más o menos. La pregunta es cuál es la máxima velocidad. Este punto es el punto en el cual inició, con una velocidad v sub 0. Recuerda que estoy graficando v y tiempo t. Este es el punto de partida con v0. Aquí, en este tramo que es el cuerpo, está aumentando la velocidad a un punto máximo. Y que te das cuenta que justamente aquí en el vértice de la parábola, aquí en el vértice, aquí está ocurriendo la máxima velocidad y es la que te han preguntado. La pregunta planteada fue, calcule cuál es la máxima. Esta es la máxima, llámale por aquí V1. El V1 es la máxima. Es lo que vas a responder, ¿cuánto es V1? Luego que te das cuenta, mira, que en este intervalo de tiempo, aquí aumenta la velocidad de V0 al V1, que es la máxima. Luego, ¿qué hace? Empieza disminuyendo, disminuye la velocidad hasta que por aquí en el tiempo, que no sé cuánto es, pero no me interesa, hasta aquí, en este punto la velocidad, ¿cuánto es? En este punto la velocidad vale 0. Recuerda que este eje es velocidad. Este punto, ¿cuál es la coordenada? Voy a colocarle por aquí. Este es un tiempo, llámale un tiempo t. El punto es t en la horizontal, 0 en la vertical. ¿Qué indica eso? Que la primera coordenada, esta primera coordenada es el tiempo. Y la segunda es la velocidad. Es como en matemáticas, X y Y. ¿Cómo se escribe en el plano del punto? Primero el X, luego el Y. Aquí ya no es X, es T.
Primero va el t, tiempo. Segundo es la velocidad, lo que antes era el y. Por ejemplo, en este punto, la velocidad, ¿cuánto es aquí? 0. Pero la pregunta es esta máxima V1. En este punto, ¿cuánto es el valor de V1? Porque ahí ocurre la máxima. ¿Qué hacemos aquí? Como te han dado la ecuación de la parábola, que es una ecuación de la velocidad, dicen lo siguiente, que la parábola tiene la forma matemática 2V es igual a un 2 por t menos un t al cuadrado más cuánto más un 3. Si te das cuenta de forma sencilla, solo encuéntrame este punto que es el vértice. Si aquí imaginamos que el tiempo es un tiempo t sub 0, ya este punto, ¿qué punto es? Esto es el vértice de la parábola que geométricamente se simboliza con la letra V, V de vértice, cuya coordenada es el tiempo t sub 0 y la velocidad v1, que es lo que te han preguntado, que es la máxima justamente. Entonces, tú solo concéntrate en evaluar cuánto es esta coordenada v1 aquí en el vértice. O sea, de esta ecuación, calcúlame el vértice y la segunda coordenada es la máxima velocidad. Entonces, aquí vamos a encontrar en la ecuación que te han indicado en la parábola cuál es el vértice. ¿Cómo hacemos eso? Vamos en este caso pues a dar la forma de la ecuación de parábola. Entonces, primero ordenamos aquí, ordenamos las potencias de más a menos. Pongo por aquí entonces negativo 2v. Voy a pasar el 3 que está sumando, lo paso restando para acá, menos un 3. Y aquí ordenamos, me queda menos un t al cuadrado más cuánto, más un 2 por t. Ahí está. Luego voy a convertirlo a este negativo del t cuadrado, lo convierto en un positivo. Para que sea positivo, ¿qué hacemos? Multiplica toda la ecuación por negativo, para que aquí se convierta en positivo. Si yo multiplico toda la ecuación por negativo, nos queda así, ¿ve? Negativo 2v se convierte en positivo porque menos por menos se hace más. Por negativo se te hace más t cuadrado y por negativo se te hace menos un 2 por t. Lo que sigue es completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? Mira, vamos aquí en este lado de la expresión, vamos a encontrar el binomio cuadrado perfecto. Yo tengo el primero al cuadrado, menos, aquí es el doble del primero por segundo. Se lee el doble del primero por segundo. Si el doble del primero por segundo es 2t, que indica que el segundo es número 1, porque 2 por 1 por t te da el 2 por t. Entonces aquí, si yo completo cuadrados, te queda así, ¿ve? Cuadrado del primero, que es el t cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, y aquí que sigue, completando cuadrados, sigue más el segundo al cuadrado, que es el 1. Al cuadrado sigue siendo 1, ahí está, ¿ve? Como yo le completé el más 1, le quito, para que no se altere, le quito el 1 cuadrado. Recuerda que aquí completé, a ver, para que se entienda, mira, este es un t cuadrado, tenías menos el doble, y aquí va el primero por el segundo. El primero es el t, obviamente, porque tengo t cuadrado, que factor multiplicado por el número 2 me queda 2 por t, que es lo que tengo aquí. Este es el primero por el segundo, te queda 2 por t. Significa pues que el segundo es el numerito 1. 1 por t es t por 2, 2t. El que ves aquí es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. O sea, el segundo vale 1. Pues le he puesto aquí, luego sigue el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Luego sigue más el segundo al cuadrado. ¿Cuál fue el segundo? Es el número 1. Al cuadrado sigue siendo 1 al cuadrado. Para que no se me altere la ecuación, si yo le agregué este factor, le quito el mismo factor para que no se altere mi ecuación. Y hasta ahí estamos completando cuadrados. ¿Y qué te queda? A ver, mira, te queda así, ve. Si lo ordenamos, este numerito que ves aquí, ve, este numerito menos 1 lo paso para acá con más 1. ¿Y qué nos queda ordenando? Nos queda así, ve. Negativo 2v más cuánto queda, el 3 más el 1 queda un 4. Y aquí, si aquí ordenamos esta porción que ves aquí, esto hasta aquí ya es el binomio cuadrado perfecto. Y eso que es igual a que pongas el t menos el 1 a la potencia 2. Y ya está apareciendo mi ecuación, en este caso la parábola. Entonces,
¿Qué hacemos ahora? Solo hay que ordenar la ecuación. ¿Cómo la ordenamos? Bueno, pues, ¿qué sabes? Mira, aquí voy a factorizar el 2, el negativo 2, ¿ya? Factorizamos negativo 2, queda así, negativo 2, factorizando queda v menos cuánto, menos un 2. Factoriza el negativo 2 y esto que yo escribí aquí es el mismo que ves acá. Igual a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Esto lo igualamos a cuánto, a un t menos un 1 al cuadrado. Y ya te das cuenta que va apareciendo la ecuación de la parábola en el plano cartesiano. ¿Qué te queda ahora? V menos 2. Este negativo 2 que ves aquí, yo lo envío dividiendo acá y queda menos un medio. Lo pongo acá. Negativo, negativo, menos un medio. Y lo que sigue que esté menos 1 al cuadrado. ¿Y esto qué es? Ya está ordenada ahora. ¿Qué cosa? La ecuación de la parábola. Si tú sabes la ecuación de la parábola en el plano cartesiano, ¿cómo es? Tiene esta forma. Si estamos en X y Y menos el numerito K, aquí es igual a un más menos un factor P que multiplica a un X menos un numerito H al cuadrado. Esta es la ecuación de la parábola, sí, pero en el plano X y Y. ¿Cuál es el vértice? El vértice de esta ecuación que ves aquí es el numerito H, K. En esta ecuación que he puesto aquí, el vértice, lo pongo aquí, el vértice es el numerito H, K. ¿Quién es el H? El H es lo que acompaña el factor que está en la potencia cuadrada. En este caso, ¿quién es el H? El numerito 1. ¿Quién es el K? El numerito 2. Entonces, por aquí, en mi problema, nos queda así, ¿ve? En nuestro caso, queda de esta ecuación que ya la hemos completado, ¿verdad? Que es la que te han dado, nos queda así. Que en este problema, el vértice es ¿quién? El numerito 1 y el otro es el numerito 2, el H, K que te decía. El número que ves aquí es el H y de acá es el K. El H y el K. Por lo tanto, ¿qué más sabes? Que la primera coordenada, en este caso, es el tiempo y la segunda es la velocidad. Por lo tanto, ¿qué digo? Si ya encontré el vértice, este es el punto, el H, que fue 1 en un segundo ocurre eso, y esta velocidad, ¿cuánto es? En el dato te queda pues un 2. Por lo tanto, la respuesta fue la máxima velocidad es 2. Por lo tanto, respondemos que la velocidad máxima que hemos llamado en la gráfica, un valor V1, ¿cuánto te quedó? 2. 2 que 2 metros por segundo es el valor de la máxima velocidad que la partícula adquiere en aquel movimiento. Entonces, responderías pues alternativa avión, 2 metros por segundo su respectiva velocidad de la partícula. En este caso solo hemos aplicado pues matemática, que es lo que conocen en álgebra como completar cuadrados. ¿Para qué? Para dar la forma de la ecuación de la parábola. Recuerda que es la ecuación de la parábola que se ve ahí. Entonces hemos tratado de acomodar la ecuación que nos han brindado a la estructura básica de la ecuación de la parábola, que es esto que ves aquí, cuyo vértice es el número H, K. H1, K2. El vértice aquí en mi gráfico, H1, el K2. El 1 es el tiempo y el 2 es la velocidad. Como es el vértice, la máxima velocidad. Por lo tanto, la respuesta obviamente es 2 metros por segundo. Solución de la pregunta 16. En esta pregunta 15 dice, dos móviles A y B que desarrollan movimiento rectilíneo, obviamente variado, porque están cambiando las velocidades y las gráficas son rectas, que sabes que las tangentes son aceleraciones. Estamos hablando de MRV en este caso. Dice, después de qué tiempo de haber partido el cuerpo A, ambos móviles tendrán igual velocidad. El cuerpo A es esta recta que empieza en el instante 2. O sea, a partir de 2, ¿cuánto tiempo demora para que tengan la misma velocidad? A ver, graficamos aquí el problema de un poquito más grande para que se aprecie mejor la información. Tenemos aquí las coordenadas. Por aquí yo tengo la primera coordenada en este caso, es la horizontal, que es el tiempo. Siempre el tiempo está en la horizontal. Y en la vertical, en este caso, la velocidad. Ahí está, ¿ve? Las coordenadas de mi gráfico, en la horizontal siempre encontraremos el tiempo en segundos
En la vertical, en este caso, la velocidad en metro por segundo. Pero ¿qué observas? Que cada movimiento tiene su gráfica correspondiente. El cuerpo B empieza en el segundo 0 y el cuerpo A empieza en el segundo número 2. Muy bien, aquí vemos pues los comportamientos. El cuerpo B empieza con una velocidad inicial de 2, el cuerpo A empieza con una velocidad 0 en el instante de tiempo 2. Esto es el cuerpo A y esta curva o esta recta del cuerpo B. ¿Qué más sabes? Que esta gráfica del cuerpo B, la recta de B, tiene una tangente, tiene un ángulo, perdón, ¿de cuánto? De 37. Ahí tengo el dato. Este ángulo, ¿cuánto es? 37. ¿El ángulo de quién? De B. ¿Y el ángulo de A cuánto es? 45. Ahí está. Entendamos qué es lo que te han preguntado. La pregunta planteada es, ¿cuánto tiempo a partir de que empezó el cuerpo A? Esta recta del cuerpo A, ¿dónde empezó A? En este punto de tiempo 2. ¿Cómo se entiende la gráfica? Con el tiempo es 0, ¿quién empezó en el tiempo 0? El cuerpo A con una velocidad de 2. Pasa el tiempo 0, 0,1, bueno, 1 y aquí llega el momento del tiempo 2. En el instante de tiempo 2, aquí inicia el movimiento, ¿quién? El cuerpo A. ¿Con qué velocidad? Con 0. Recuerda que este punto es de coordenadas 2.0. 2 es el tiempo, 0 es la velocidad. Aquí empezó con una velocidad de 0 el cuerpo A. A partir de aquí, ¿qué tiempo transcurre para que ambos tengan la misma velocidad? ¿Qué se entiende? Si ambos tendrán la misma velocidad, significa lo siguiente. Mira que aquí, en este instante de tiempo que voy marcando con la línea verde, por acá estoy cortando al eje velocidad en un mismo punto. Esta voy a llamarle por aquí una velocidad V. Este V que es, este V que estoy colocando aquí, corresponde tanto al A como al B. Es el mismo para A y B. Esta coordenada corresponde a A y B. Es decir, este punto que ves aquí corresponde a A y B. Por lo tanto, le pertenece a A y le pertenece a B. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre a partir de ahí? Si aquí imaginamos que eso ocurre en este instante de tiempo t sub 0, te han preguntado a partir de que se empieza a mover el cuerpo a cuánto tiempo transcurre para que eso suceda. O sea, contamos a partir de 2 al tiempo t0, cuánto es el intervalo. O sea, tu respuesta cuál va a ser, t sub 0 menos 2 es el tiempo transcurrido o el intervalo de tiempo empleado de 2 al momento que ocurre eso, que es en el tiempo t sub 0. Calcúlame t sub 0 y ya puedo encontrar fácilmente cuánto es el intervalo. ¿Qué hacemos aquí? Este V le pertenece a A y también le pertenece al B. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Vamos a sacar la ecuación de cada recta. La ecuación de cada recta, en este caso, tanto para A y B. Digo por aquí lo siguiente entonces. Digo aquí, para el cuerpo A. Empezamos primero con el cuerpo A en ese orden. ¿Cómo queda la ecuación de A? Será pues velocidad final de A, le pongo así, V de A que es igual, esto sí es MRV. ¿Por qué es MRV? Porque la gráfica es V y T y las rectas son obviamente rectas, cuya pendiente en este caso son positivas y la tangente es una aceleración. ¿Qué digo aquí? En la V inicial de A, la recta pendiente positiva más la tangente de la recta de A. ¿Cuál es la tangente de A? De A es tangente del ángulo 45, tangente 45 por el otro que sigue que es el tiempo t. Y esto es geométricamente la ecuación de la recta A. Recuerda que en la ecuación de la recta, ¿cómo era? Si estamos en x y y aquí es igual al y inicial más o menos la tangente por la variable x. A ver, para que no olvidemos, si estamos trabajando en el plano x y, la ecuación de la recta era así, y aquí es igual a un y inicial o de partida, más o menos la tangente o la pendiente de la recta por la variable x. En este caso, ¿quién es tu x? El tiempo. ¿Quién es tu y? La velocidad. Si aquí solo le cambiaste la coordenada, ¿qué digo por aquí? La velocidad de A, aquí es igual la v inicial de A. Como son rectas positivas, me quedo con signo más. La tangente de la recta de A, que es tangente de 45, por la variable x, que es el tiempo en este caso. Pero, ¿cuánto es la velocidad inicial de A? Empezó en este punto. Que hemos dicho que aquí la velocidad de A, ¿cuánto es? 0. Este punto de coordenada 2.0.
2 es el tiempo, 0 la velocidad. Por lo tanto, aquí la velocidad inicial de A, ¿cuánto vale? 0. Este factor se va porque vale 0. ¿Y qué te queda? Te queda por aquí lo siguiente, que V de A, aquí es igual, tangente 45, ¿cuánto vale? Vale 1 por el tiempo. ¿Qué tiempo es? Es el tiempo que transcurre desde que empezó hasta este instante. Este tiempo, ¿qué tiempo es? T sub 0 menos 2. Por lo tanto, aquí lo anotamos el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido o intervalo de tiempo desde que empezó el cuerpo A hasta que ocurre que se igualan las velocidades es el intervalo T sub 0 menos cuánto, menos un 2. Ahí está. ¿Qué tengo aquí? Tengo la ecuación de la recta del cuerpo A. Hacemos lo mismo para B. ¿Qué me queda por aquí? Digo, para el cuerpo B. La ecuación de B, V de B, usa esta ecuación de acá, V de B aquí es igual la inicial de B, recta positiva, más la tangente de B, que es del ángulo 37, tangente 37 por la variable tiempo que está en la horizontal. ¿Y qué digo ahora? Igualito, V de B, aquí es igual. ¿Cuánto es la V inicial de B? B, recuerda que empezó en este punto. Este es su V inicial de B. ¿Cuánto vale? 2. Por lo tanto, la V inicial de B geométricamente es 2. 2 más tangente 37, que es un 3 sobre un 4. ¿Y cuál es el tiempo transcurrido para B? B empezó en este punto en el momento 0. De 0 hasta T, ¿cuánto transcurre de 0 hasta T? T sub 0. Por lo tanto, el tiempo que transcurre para B, lo hemos llamado en el dato el tiempo T sub 0. ¿Qué tengo aquí? Tengo la ecuación correspondiente para quién, para B. ¿Qué hacemos ahora? Mira, son iguales. ¿Cuál es la condición? Que la V de A en este punto ocurre, pues, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo siguiente, que la velocidad del cuerpo A en este momento se iguala con la V de B y hemos llamado un valor V. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Estas dos ecuaciones las debes igualar, porque en ese momento, cuando el tiempo esté sub 0, se igualan. Por lo tanto, aquí las vas a igualar. Igualame esta ecuación V de A igual a V de B. Igualamos las ecuaciones. Si tú las igualas, ¿qué te queda por aquí igualando? Digo por aquí, igualando ecuación, me queda pues T sub 0 menos 2, aquí es igual a 2 más 3 entre 4 de T sub 0, ¿verdad? Y hacemos pues este factor de aquí lo voy a pasar para acá. Este elemento de la ecuación lo paso para acá con un signo negativo. ¿Y qué te queda por aquí? Factorizando T sub 0, factorizando queda 1 menos un 3 entre 4. Y este negativo 2 que ves aquí, lo enviamos para acá sumando 2 más ese 2, te queda un 4. Por acá te queda un 4, ahí está. ¿Y qué te queda ahora? Que el T sub 0, ¿cuánto es? Mira, este paréntesis que ves aquí, ¿eso cuánto es? Es un cuarto. Un cuarto, y por acá tengo un 4, que me queda que el T sub 0, ¿cuánto es matemáticamente? ¿Cuánto quedó? 16 segundos. Entonces, es el tiempo T sub 0. ¿Pero qué respondemos? ¿Respondemos 16? No. No te han preguntado el instante. ¿Qué te han preguntado? Después de qué tiempo de haber partido A, ambos tendrán igual velocidad. O sea, a partir de aquí empezó el cuerpo A. A partir de aquí, ¿cuánto tiempo transcurre hasta T0? ¿Y cuánto fue T0? 16. O sea, ¿cuánto es el intervalo de tiempo? De 2 hasta 16. Por lo tanto, ¿qué respondemos? El intervalo de tiempo o el tiempo transcurrido desde que empezó el cuerpo A es de cuánto, de 2 a T sub 0 que vale 16. ¿Cuánto es el intervalo? 14 segundos es la respuesta. Por lo tanto, aquí el tiempo que transcurre es cuánto, 14. Por lo tanto, ¿qué responderías? Alternativa C. La pregunta no fue el instante, la pregunta fue ¿qué tiempo transcurre? Después de qué tiempo de que A empezó se igualan las velocidades. La pregunta fue el tiempo empleado. A partir de aquí que empezó la A, ¿cuánto tiempo transcurre para que ocurra pues que los dos tengan la misma velocidad? Esto se entiende pues que en este punto los dos tendrán pues la misma velocidad. Ahí está la solución entonces de la pregunta 15. Aquí en la pregunta número 14 dice la gráfica velocidad versus el tiempo t.
nos indican que determinemos la velocidad media y la respectiva velocidad promedio. En la gráfica tenemos las coordenadas, velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, sistema internacional. Como se está viendo el comportamiento de aquí, en esta parte tengo una velocidad 4 que se mantiene constante en el tiempo de 0 al instante 2. Y luego otro tramo de velocidad constante igual a 8, comprendida en intervalo de tiempo de 2 hasta el instante t igual a 4. Como son velocidades constantes, estamos hablando pues de un movimiento rectilíneo uniforme. Por acá igual tengo una v negativa que indica que sea negativa la velocidad que el cuerpo se mueve a la izquierda. Y en este caso es constante en el intervalo de tiempo comprendido entre 4 y 6. Por lo tanto, estos tres tramos, el de 0 a 2 segundos, el de 2 a 4 segundos y el de 4 a 6 segundos, son movimientos uniformes. Entonces aquí estamos hablando de MRU. La pregunta es encontrar la velocidad media y la promedio. ¿Qué sabes? Tú sabes lo siguiente, mira, sabes que para que tú calcules una velocidad media, por aquí notamos el módulo o la magnitud de la velocidad media, que es igual al cociente de la distancia entre cuánto el tiempo transcurrido, el tiempo t. Y también la velocidad promedio, aquí es igual pues al cociente de quién, del espacio entre el tiempo transcurrido, el tiempo t. Entonces, lo que nos hace falta aquí para calcular la velocidad media y la promedio es la distancia y el espacio respectivo. Entonces, dijimos en teoría nosotros que en toda gráfica que sean de coordenadas, posición, velocidad y tiempo, el área bajo la curva es, ¿qué cosa es? Esa área bajo la curva corresponde pues a una distancia. Por lo tanto, esta primera área es una distancia que el cuerpo se mueve con la velocidad de 4 del momento de tiempo 0 hasta el instante 2 segundos. Por acá igual, esta otra área bajo la curva es la distancia que el cuerpo se mueve con la velocidad correspondiente, en este caso la velocidad de 8 metros por segundo, desde el instante de tiempo de 2 hasta 4 segundos. Y por acá lo último, esta otra área que es por aquí, corresponde también a la distancia que el cuerpo se movió con una velocidad de 6 a la izquierda, porque es negativa, con una velocidad de 6 a la izquierda, del segundo 4 hasta el segundo de tiempo, el segundo 6. Entonces, dijimos pues que estas áreas, esta área llamarle área 1, ¿qué signo es positiva, pone aquí, área 1, signo más. Esta área llamarle área 2, ¿qué signo es también positiva? Positiva pues un área 2. Y esta área llamarle área 3, es negativa porque se encuentra en la parte negativa de la velocidad. Dijimos en teoría que las áreas son distancias respectivas. Entonces, si aquí vamos a calcular la distancia ¿cómo sería en este caso? Pues digo, la distancia que el cuerpo se movió desde que empezó en el segundo 0 hasta que terminó en el segundo 6, la distancia es la suma algebraica de áreas, o sea, cada área con su signo. Es decir, pues de forma de ecuación, será pues la suma de quién del área 1 que es positiva, más el área 2 que también positiva, más el área 3 como negativa, le pongo negativo en este caso, ¿cuánto? El área 3. Si la evaluamos, ¿qué te queda? El área 1 es el área del rectángulo comprendido del lado 2 por lado 4. Entonces, el área 1 es un rectángulo de 2 por 4. ¿Y eso cuánto me queda? Pues, lado 2 por lado 4 me queda un área de 8. Muy bien. Seguimos. El área 2. ¿Quién es el área 2? Es el área comprendida por este rectángulo que mide un lado 2 y el otro lado ¿cuánto mide? Mide pues un 8. Entonces, área 2 por 8 me queda pues 16. Esta área respectiva es 16 menos el área 3. El área 3 es el área comprendida por este rectángulo que ves aquí, cuyo lado mide 2 y el de acá mide un lado que mide 6. 2 por 6 me queda ¿cuánto? Me queda pues un 12. Entonces por aquí el área 3 es un 12. Si efectuamos nos queda la siguiente operación. Si sumamos 8 más 16 es un 24, le restamos 12, nos queda positivo 12. Entonces la distancia es una distancia positiva de cuánto fue 12 metros es el valor de la distancia. El espacio es idéntico, dijimos que fue la suma de todas las áreas pero en valor absoluto. Es decir, el área 1 con positiva queda igual, más el área 2 positiva queda igual con su signo. El área 3 como negativa la convertimos en positiva, más cuánto más un área 3. El área 1 fue 8, ya la calculamos. El área 2 fue 16,
El área 3, ¿cuánto fue? Fue un 12. Hacemos el cálculo correspondiente. Nos queda aquí efectuando la operación. 8 más 16 es un 24, más un 12 es un 36. Por lo tanto, el espacio total es ¿cuánto? 36 metros. Ahora sí, vamos calculando la velocidad media y promedio. Pero ¿cuál es el tiempo? El movimiento empezó justamente aquí, en el instante de tiempo t igual a 0. ¿Y dónde terminó? Terminó, pues empezó aquí 2 segundos, más 2 segundos más, van 4 segundos, más 2 segundos más, en total fue un 6. Por lo tanto, el tiempo total en el movimiento es un 6, que acá lo colocamos en el dato de frente. Distancia, ¿cuánto fue? 12 metros. El tiempo, ¿cuánto fue? 6 segundos. Si hacemos el cálculo respectivo, te queda pues que la velocidad media 12 entre 6, te queda pues 2 metros por segundo la respectiva velocidad media. Ya tengo una respuesta. Y hacemos lo mismo para encontrar en este caso la velocidad promedio. Es el espacio. ¿El espacio cuánto fue? 36 metros. El tiempo, nuevamente el tiempo, ¿cuánto fue? Fue 6 segundos. Si hacemos el cálculo respectivo, te queda que la velocidad promedio correspondiente es 36 entre 6 metros por segundo es la respectiva velocidad promedio que se desarrolló en aquel movimiento. Entonces, según los datos, según la respuesta que marcaríamos, en el orden que te han preguntado, primero la velocidad media 2, luego la promedio que fue 6, respuestas 2 y 6 marcaríamos alternativa B. En la siguiente pregunta dice el gráfico posición versus el tiempo t. Dice que indica el movimiento de una partícula que parte del reposo y se mueve rectilíneamente con una aceleración constante. Estamos aquí como dato una aceleración constante. Estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y luego dice calcular cuál es el tiempo para que la partícula se encuentre ubicado en x9. Y la otra pregunta es cuál es la velocidad que tendría la partícula en la posición x9 y también del gráfico cuánto vale el tiempo t0. O sea que te han preguntado por aquí, cuando se encuentra en la posición 9, que me digas en ese momento cuál es el tiempo que transcurre, el tiempo t. Y también que me digas cuando se encuentra en esta posición x igual a 9, cuál es la velocidad en ese punto. Y también te he preguntado cuánto vale el t sub 0. A ver, la teoría de gráficas, esta gráfica es correspondiente a MRV. Decías que si yo grafico en MRV posición y el tiempo t, la gráfica era simplemente una parábola, en la cual que decías que en la parábola cualquier punto de tangencia a la recta, esa velocidad es la tangente de la recta en aquel punto. Si aquí te han preguntado en una parte cuál es la velocidad, justamente cuando se encuentra en el punto x9, en ese punto está la gráfica, la tangencia de esta recta cuya pendiente es el ángulo alfa. Por lo tanto, una forma de calcular esta velocidad de la recta es calculando simplemente la tangente que tengo en este punto de tangencia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Según mis condiciones dice por aquí que el cuerpo empezó en el reposo. Entonces, en un dato. ¿Cuál es el dato? El dato es que la velocidad inicial de la partícula, ¿cuánto es? Es 0. Empezó en el reposo. Y luego dice que lo hace con una aceleración constante de cuánto dice de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué más saco de la gráfica? En la gráfica tú puedes sacar lo siguiente. Mira, esta es la parábola que se describe y está empezando justamente en el origen. ¿Qué indica eso? Que cuando el tiempo vale 0, x también es 0. ¿Qué implica eso? Que la posición de partida o la posición inicial del movimiento, x inicial, ¿cuánto es? También es igual a 0. La pregunta que nos han hecho es la siguiente. Si la partícula se encuentra ubicada en la posición x igual a 9 metros, que me digas cuál es el tiempo que transcurre para que se ubique la partícula en esa posición y también cuál es la velocidad de la partícula en aquella posición de x igual a 9. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Primero recordemos la ecuación del movimiento, en este caso en MRV, la ecuación de la posición. ¿Cuál fue la ecuación de posición? Decía que la posición final en MRV era igual a la posición inicial más el producto de la velocidad inicial por el tiempo t. Si aquí la recta, perdón, si aquí la curva es una curva que está aumentando, si ves el comportamiento de la curva, empieza aquí y la curva que hace
se va acercando cada vez a donde, hacia el X positivo, o sea, se mueve hacia la derecha. Y a la vez que más observas, que aquí estas rectas son rectas cuya pendiente es positiva, que indica eso que va ganando velocidad. Por lo tanto, el cuerpo desarrolla movimiento acelerado. Quédate con signo más cuánto aceleración por el tiempo al cuadrado sobre cuánto sobre un 2. Y empezamos a evaluar. Empezó en el punto inicial 0, con una velocidad inicial 0. Por lo tanto, nos queda que para este gráfico la ecuación del movimiento x aquí es igual simplemente a cuánto, la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Pero ¿cuánto vale mi aceleración? Vale 2. O sea, esto vale 2. Entre el 2 se cancela y me queda simplemente t a la cuánto, un t a la potencia 2. Por lo tanto, la ecuación te queda simplemente t a la cuánto, t a la potencia 2. Y esto que vendría a ser la ecuación de la parábola o del movimiento en este gráfico. Ahora sí, con esta ecuación que ya hemos demostrado, vamos a evaluar y vamos a encontrar cuando x igual a 9, cuál es el tiempo que permite que la partícula esté ubicada en la posición x igual a 9. ¿Qué digo por aquí? Solo la vas a evaluar. En la ecuación que hemos obtenido, ¿qué digo por acá? Digo, si x es igual a 9 metros, me digas cuál es el tiempo que permite pues que la partícula se encuentre en esa posición. Solo reemplazamos aquí, donde está x, ¿qué hacemos? Colocamos el valor a 9 y encontramos el tiempo t. Por lo tanto, ¿qué te queda? Digo por aquí, x es igual a 9 en la condición, ¿cuál es el tiempo que le permita que se encuentre en esa posición? ¿Qué hacemos ahí? Simplemente hacemos el cálculo respectivo y te queda pues que el tiempo t que hace que la partícula esté ubicada en la posición x9, el tiempo, ¿cuánto es? El tiempo es igual a 3. Por lo tanto, ya encontré una respuesta, que el tiempo es 3 segundos para que la partícula se encuentre ubicada en la posición x igual a 9. Luego encontramos la velocidad. Pero ¿cómo encontramos la velocidad? Sabiendo que empezó en el reposo y para el tiempo 3 segundos que está ubicada en la posición x9, voy a encontrar cuál es la velocidad en ese instante. ¿Con qué ecuación? Como es mRv, digo lo siguiente. La velocidad final o la velocidad en este instante aquí es igual a la inicial más como acelera más aceleración por el tiempo transcurrido, el tiempo t. Y evaluamos, cuando te queda por aquí, te queda que la velocidad aquí es igual. La inicial por dato vale 0. ¿Cuál fue la aceleración? Por dato vale 2. ¿Cuál es el tiempo que le permite que se encuentre en el punto x igual a 9? El tiempo es 3. ¿Qué te queda ahí? Te queda obviamente que la velocidad en ese instante, cuando se encuentra en la posición x9, la velocidad ¿cuánto es? 3 metros por segundo. Tengo aquí mi segunda respuesta para la pregunta. Tengo la velocidad y ya tengo el tiempo t. ¿Qué te falta ahora? Te falta encontrar cuánto es el tiempo t0. Pero ¿qué dijimos? Que en este gráfico, en este tipo de gráficas, la tangente de la recta es la velocidad. En este punto de tangencia es cuando se encuentra en el tiempo 3 y en la posición x9. En ese punto, ¿cuál es la velocidad? 6. Por lo tanto, ¿qué sacas ahí? De la gráfica sacas que la tangente de la recta en aquel punto, que es la tangente del ángulo alfa, aquí es igual. Esa tangente es la velocidad, pero también de la gráfica que es igual a tangente. Si tú ves tu gráfico, aquí ve la tangente del ángulo alfa y la tangente de la recta, ¿verdad? Y aquí es igual el gráfico, es igual al cociente de este cateto opuesto entre este cateto adyacente. Te pregunto, este cateto opuesto que ves aquí, ¿cuánto crees que mide? Este cateto opuesto mide 9, porque está partiendo del eje vertical de 0 hasta 9. Por lo tanto, este cateto gráficamente ¿cuánto mide? 9. Y este otro cateto de aquí ¿cuánto mide? Es el intervalo de tiempo entre el T0 y el T. Como T te quedó 3, es 3, este punto vale 3, ya lo encontramos, T vale 3. ¿El intervalo cuánto es? 3 menos el T0. Entonces, si tú reemplazas acá, te queda que la velocidad es la tangente de alfa. Y con la tangente de alfa en la recta es 9, cateto opuesto, entre adyacente, que es 3 menos el valor T0 que estamos buscando. Pero ¿qué más sabes? Si evaluamos aquí, esta velocidad ya la encontraste. ¿Cuánto fue?
6. Entonces, si tú la reemplazas acá, donde está v colocas el 6, es igual a 9 todo lo que sigue, 3 menos el t0. ¿Qué hacemos luego? Bueno, aquí por el momento simplificamos. Si tú simplificas, sácale tercia y sácale tercia. Y aquí te queda 2 veces, pasa multiplicando el 3 menos el t0. Como sacaste tercia, de 9 te queda pues simplemente un 3. Lo que sigue es matemática. Aquí te queda 6 menos 2 veces t sub 0 igual a ¿cuánto? Igual a un 3. Del cual que sacas que el tiempo t0, ¿cuánto es? Es un 3 entre 2. ¿Y cuánto 3 entre 2? Es 1.5 segundos el valor del tiempo en el instante t0. Por lo tanto, respondemos en el orden que nos han preguntado. ¿Qué nos han preguntado? Primero el tiempo. ¿Cuál fue el tiempo? 3. Luego te han preguntado, en este caso, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál fue la velocidad? 6. Y luego te han preguntado tercero en ese orden, 3, 6 y 1.5. 3, 6, 1.5. Marcarías en este caso alternativa avión. Esa fue entonces la resolución de la pregunta mostrada, cuya gráfica es coordenada posición y el tiempo t, pero en este caso no es una curva parabólica. Eso corresponde pues a movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Bien, en la siguiente pregunta 11 dice, se muestra la variación de la velocidad de un móvil si la distancia total que recorre en línea recta es 60 metros en un intervalo de tiempo de 12 segundos. Determina, dice, cuál es la máxima rapidez que alcanza el móvil. En este caso se ve pues que la velocidad está cambiando. Mira, empezó en cero y aumenta en este tramo de cuya pendiente positivo, aumenta la velocidad de 0 a este valor máximo que sube. Luego, ¿qué hace? En el siguiente tramo empieza disminuyendo la velocidad hasta que se detiene aquí en este instante. ¿Cuál es la condición? Dice que recorre 60 metros en 12 segundos. ¿Qué implica eso? Que desde que empezó el movimiento, empezó aquí en el instante t0 y se detiene por acá. Y como dice que todo demora 12 segundos, este punto, ¿cuánto es entonces? Es el punto de tiempo 12. Muy bien, si la pregunta fue, calcule cuál es la máxima velocidad, que te das cuenta que aquí empieza aumentando de 0 hasta cuánto, hasta el valor v, y el v es lo que se aprecia en la gráfica, que es la máxima velocidad. Que sabes que en este tipo de gráficas de coordenada velocidad versus tiempo t, el área bajo la curva que fue es la distancia. Por lo tanto, solo calculamos esta área, y esa área, la distancia que el cuerpo se movió en ese tiempo que nos ha indicado de cuánto es, 12. Por lo tanto, esta área ya la conocemos, y esta área, cuando es por dato, esta área es una distancia de cuánto, de 60 metros. Eso es todo. ¿Qué hacemos aquí? Solo pues le aplicamos la fórmula de área. Esta área es un triángulo, por lo tanto, área de un triángulo que es igual la base por la altura. La base, ¿cuánto mide? La base es toda esta longitud geométrica, que cuánto mide, del instante de tiempo 0 al instante de tiempo 12. Esa longitud geométrica, ¿cuánto mide? Esa longitud mide 12. La base mide 12. Entonces por aquí la base es igual a 12 por la altura. ¿Cuál es la altura del triángulo? La altura es obviamente pues esta línea vertical que ves aquí. Esta es su altura. ¿Y esa altura cuánto es? Esa altura pues es la distancia geométrica de 0 hasta cuánto, hasta v. ¿Y eso cuánto es? V menos 0 te queda v. Por lo tanto, es la base que vale 12 por la altura que vale v. Y como es un triángulo, base por altura sobre cuánto, sobre un 2. Y el área, ¿cuánto es? 60. Pongo aquí 60. Reemplazando, es igual 12 entre 6. Me queda 6 por el valor de v que buscamos. De cualquier forma, pues obviamente que v que buscamos, ¿cuánto es? V te queda pues 10. 10 que 10 metros por segundo es la respectiva velocidad máxima. En la gráfica se aprecia que la máxima velocidad es justamente en este pico más elevado. En el pico más elevado, ¿cuánto vale la velocidad? Hemos llamado v, y si te he preguntado la máxima, esta v que acabo de encontrar es la máxima. Por lo tanto, ¿qué marcarías? Velocidad máxima 10 metros por segundo, marcarías alternativa C. Bien, la siguiente pregunta dice que la gráfica muestra la variación de la posición con el tiempo t. En el eje horizontal tengo el tiempo que está dado en segundos, sistema internacional,
y en la vertical tengo la posición dada en metros. Como las gráficas se ven que son rectas, obviamente si tengo una gráfica de coordenadas, posición y tiempo t, y si son rectas o gráficas, dijimos que eso corresponde a movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, pues, son dos cuerpos A y B. Le voy a colocar el nombre por aquí de forma arbitraria. Digamos que esto es el cuerpo A y el de acá es el cuerpo B. ¿Qué más observamos? Que el cuerpo A en el instante de tiempo 0 está ubicado en la posición x igual a 30 y el cuerpo B en el instante de tiempo 0 está ubicado en la posición x igual a un 80. Ángulo, por aquí este ángulo lo conocemos, ángulo 53 para la recta de B, y aquí para la recta de A en el ángulo, ¿cuánto es? Es un ángulo de 37. Muy bien, ¿qué sabes? Como son movimientos uniformes debido a que es gráfica de coordenada posición y tiempo t, y si son rectas es movimiento uniforme. De cual que dijimos en teoría que en este tipo de gráficas de MRU, posición y tiempo t, las tangentes de cada recta son las velocidades. Por lo tanto aquí yo ya puedo sacar cuál es la velocidad de cada uno. Digo por aquí entonces lo siguiente, que la tangente de la recta de A, que es tangente 37 grados, eso que vendría a ser la velocidad de quién, velocidad del cuerpo A. ¿Y cuánto es tangente 37? 3 sobre 4, 3 cuartos entonces de metro por segundo es la velocidad del cuerpo A. ¿Qué más te das cuenta? Que la tangente de A es una recta cuya pendiente positiva es una velocidad positiva. Que dijimos en clase que si es velocidad positiva el cuerpo se movía hacia dónde? Hacia la derecha en el eje X. Hacemos lo mismo con la recta B. La recta B es la tangente de ángulo, en este caso 53. Tangente de 53. Y eso es la velocidad de B, tangente negativa. Pero en este caso tangente 53. ¿Cuánto es? Es 4 sobre 3 metros por segundo. Y como es una tangente negativa, ¿qué indica eso? Que el cuerpo B se va a la izquierda. Aquí lo notamos. El cuerpo B, en este caso, se mueve hacia la izquierda porque tiene una tangente negativa, o sea, tiene una velocidad signo negativo. Mientras que el cuerpo A se va hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque tiene una tangente cuya pendiente es positiva. Muy bien, ya tengo ahí entonces las respectivas velocidades. ¿Qué es lo que te han preguntado? La pregunta es que me digas cuánto es el tiempo que demoran en encontrarse o cruzarse. Justamente aquí, en este punto se encontraron. La pregunta es, ¿este tiempo cuánto es? Este tiempo por aquí voy a llamarlo simplemente un tiempo t. El tiempo de encuentro. ¿Por qué tiempo de encuentro? Porque ya sabes que el cuerpo A se va a la derecha y el cuerpo B se va a la izquierda, entonces se va a encontrar. En este instante de tiempo t, aquí se va a encontrar y la pregunta es cuánto es el tiempo que demoran para que se encuentren, sabiendo que empezó el tiempo a contarse de dónde, del instante cero. En el instante cero el cuerpo está ubicado donde, en el punto x30, y en el instante cero el cuerpo está ubicado donde, en el punto x80. Por lo tanto, le aplicas un tiempo de encuentro. Y que sabemos que el tiempo de encuentro a qué es igual. Fórmula de tiempo de encuentro en MRU. Sabes que el tiempo de encuentro a qué es igual es la distancia de separación inicial entre cuánto, la suma de velocidades, la velocidad del cuerpo 1 más la velocidad de quién, del cuerpo 2. Te falta encontrar la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia es la separación entre A y B inicialmente. Inicialmente el cuerpo A está en el punto 30 e inicialmente el cuerpo B está en el punto 80. Por lo tanto, la distancia entre ambos es esta separación que ves aquí entre el punto 30 y el punto 80. Esa distancia, ¿cuánto mide? La distancia de 30 a 80 es inmediato, que sabes que la distancia se encontró restando posición final menos inicial. Si aquí restamos 80 menos 30 es la distancia de separación. ¿Cuál es la distancia? Entre 80 y 30 la distancia es 50. Por lo tanto, esta distancia si la conocemos y por dato cuánto es, 50 metros es la distancia de separación inicial entre A y B. Solo reemplazamos aquí y te queda pues que el tiempo de encuentro que hemos llamado un tiempo t es igual. Distancia, ¿cuánto fue? 50 entre ambos. ¿Entre quién? La suma de velocidad. V de A, que es un 3 entre un 4, más V de B, que es un 4 entre un 3.
hacemos el cálculo correspondiente, arriba queda 50 igualito, abajo hacemos el cálculo correspondiente, suma de fracciones impropias. Eso es 16 más un 9 entre 12, el 12 va arriba por extremos y medios. ¿Y cuánto queda eso? El tiempo que buscamos, ¿cuánto es? Mira, si hacemos aquí esta suma, este es 25 y me queda 50 entre 25, ese es un 2. Es un 2 por 12 es un 24. Por lo tanto, el tiempo que demora para que se encuentren los cuerpos es 24 segundos. Tiempo de encuentro, tiempo que demoran para que se crucen. En el problema, ¿cuánto es? 24 segundos, que marcarías alternativa B. Tiempo de encuentro, 24 segundos, la respuesta correspondiente. En esta pregunta nos han mostrado la gráfica posición versus el tiempo t. Y se ve pues que la curva que escribe el movimiento es una curva en este caso de comportamiento circunferencial. Significa pues que el movimiento no es uniforme, es un movimiento variado en este caso. Entonces la pregunta es, hallar la velocidad en el instante de tiempo 3 medios. Muy bien. Como es una curva, dijimos que hace un momento que en una gráfica de coordenadas posición y el tiempo t, las tangentes son velocidades, pero aquí las tangentes van cambiando. Las tangentes cambian de punto a punto, van cambiando, por lo tanto, en ese tipo de gráficas no es MRU, la tangente es la velocidad y es un movimiento que va cambiando constantemente la velocidad. En este trayecto de por aquí, las tangentes son positivas, por ejemplo, del tiempo 0 al tiempo 1, que es toda esta parte que ves aquí, como aquí son tangentes positivas, en este caso la velocidad es positiva, el cuerpo se mueve a la derecha. Pero acá ocurre lo contrario, del tiempo 1 al tiempo 2, tengo la otra parte de la curva que es una curva cuyas tangentes son negativas. Y aquí ocurre pues que el cuerpo se va a la izquierda porque la velocidad que la tangente es negativa. Recuerda que en una gráfica de coordenadas, posición y tiempo t, las tangentes son velocidades. En esta parte de por aquí se ve pues que las tangentes son positivas. En este trayecto del cuerpo se mueve a la derecha. Aquí se detiene instantáneamente porque aquí la tangente es 0 y luego que ocurre pues un trayecto cuyas tangentes son negativas, el cuerpo se mueve a la izquierda. La pregunta es en el instante 3 medios. ¿Dónde se ubica el 3 medios? Se ubica pues es el 1.5 aquí en la mitad. Entonces por aquí ubicamos ese instante de tiempo que nos han preguntado para el tiempo 3 medios, que es 1.5. Aquí en ese instante, ¿cuál es la velocidad? Que dijimos que la velocidad es simplemente la tangente. Entonces por aquí vamos a buscar cuál es la tangente en ese instante. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a cortar la curva obviamente en este punto, y en el punto de tangencia aquí trazamos pues la recta tangente y es la velocidad. Por lo tanto aquí trazamos una recta tangente, porque la pintamos de un color más intenso. Esto es aquí la recta tangente en este punto, más o menos así. Un poquito la modificamos. Esta recta es la que me indica la velocidad. En este punto pues me indica la velocidad justamente porque es tangente. Ahí se está apreciando la tangencia. Muy bien. Si es tangencia que sabes pues por matemática que justamente esta longitud del centro de curvatura al punto de tangencia, el ángulo cuánto es 90. Este ángulo aquí que se formó es un ángulo de 90, es un ángulo recto. Muy bien, la pregunta es la velocidad. En este punto de tangencia, aquí justamente en el punto de tangencia, aquí tengo la velocidad para el instante de tiempo 1.5 segundos. Como es una tangente negativa, es una v negativa. Pero en este punto, ¿cuál es la velocidad de la tangente? ¿Y cómo la calculamos? Simplemente aquí imaginemos que aquí tengo un ángulo alfa que forma la recta tangente en ese punto con la horizontal. Llámale por aquí un ángulo alfa. ¿Te das cuenta? Este es el ángulo alfa. Si aquí es alfa y todo esto es 90 grados, si aquí es un ángulo alfa, este es el complemento para 90. Y como todo esto es 90 grados, aquí se encuentra el ángulo alfa. Por lo tanto, en la parte gráfica también, aquí está ubicado ¿quién? El ángulo alfa. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que la tangente de las rectas y la tangente del ángulo alfa es la respectiva velocidad en ese punto. Entonces solo calcúlame la tangente de alfa. ¿Cómo la calculamos? Si aquí te das cuenta, pues aquí se acaba de formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo
que contiene el ángulo alfa, porque estamos interesados en saber cuál es la tangente de alfa. Entonces, solo basta con averiguar cuánto mide esta longitud o este cateto y cuánto mide el cateto de por acá, porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero esta longitud del centro al punto de tangencia es el radio. ¿Y cuál es el radio de la curva? El radio es toda esta longitud. ¿Y cuánto mide esta longitud? Eso mide pues de 1 a 2 mide 1. Por lo tanto, esto geométricamente es el radio y su longitud vale 1. Aquí lo notamos entonces. Este radio vale 1. Aquí lo notamos geométricamente vale 1. Ahí está. ¿Y este cateto lo conocemos? Claro que sí. Este cateto, ¿cuánto mide? Este cateto que ves aquí es la distancia, en este caso comprendido entre el 1 y 1.5. ¿Y cuánto hay? ¿Cuál es la separación entre 1 y 1.5? 0.5 sea un medio. Pone aquí un medio es este cateto. Como es un triángulo rectángulo, si tú le aplicas simplemente Pitágoras, podrás saber cuánto es justamente este otro cateto de acá. Este cateto sale por Pitágoras, entonces aquí, si le aplicas Pitágoras, yo puedo saber cuánto mide este cateto vertical. ¿Y cuánto queda aquí? Lo hacemos un poco al ojo. Te queda por Pitágoras este cateto que es igual 1 menos 1 entre 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 1? A ver, acá lo hacemos aparte. 1 menos un medio cuadrado es 1 menos un cuarto. ¿Y eso cuánto es? 3 entre 4. Sácale raíz, te queda pues raíz de 3 sobre cuánto, sobre un 2. Por lo tanto, ya encontré el cateto vertical de la figura. Por lo tanto, ¿qué afirmas aquí? Que la tangente del gráfico aquí es igual. El cateto opuesto a alfa es un medio, ahí está, ¿ve? Sobre cateto adyacente al ángulo alfa es raíz de 3 sobre cuánto, sobre un 2. Del cual, haciendo el cálculo, un medio entre raíz de 3 entre 2, ¿cuánto es? Es 1 entre raíz de 3. Si racionalizamos, te queda pues que esa tangente, que es la velocidad, ¿cuánto vendría a ser? Eso es el cociente de cuánto, raíz de 3 sobre cuánto, sobre un 3. Pero ¿qué signo es? Como en este punto de tiempo 1.5 segundos, la tangente negativa, obviamente pues que afirmas aquí que también es una tangente negativa. ¿Y qué respondemos acá? Respondemos entonces lo siguiente, que la velocidad, la respectiva velocidad en ese instante de tiempo de 1.5 segundos es negativo cuánto, raíz de 3 sobre cuánto, sobre 3 metros por segundo es la velocidad de la partícula en aquel instante. Por lo tanto, tu respuesta en esta pregunta, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 3 negativo, alternativa B. Solución de la pregunta número 7.